como en el ámbito interpersonal. ¿Me permite un poquito? Pasando al siguiente subtema, que la intención sería hablar un poco acerca de los procesos de despatologización de los problemas cotidianos, de cómo hacer para no tomar esas reacciones emocionales que vienen de la adversidad cotidiana y arriesgar catalogarlos como algún trastorno mental o considerar que todo tipo de respuesta emocional amerita algún tipo de diagnóstico o tratamiento psiquiátrico. Ahora, a manera de introducción, las personas reaccionamos de forma diferente ante los eventos estresores, ante la adversidad. Puede haber personas que reaccionan de alguna forma, pues a lo mejor manteniéndose inertes, no vemos mucha respuesta emocional. Otros pueden tener una reacción leve y otros pueden tener una reacción un poco más intensa. Ahora, desde un punto de vista neutral, exclusivamente viendo una respuesta inmediata hacia el estímulo adverso, todas de estas se podrían considerar como unas respuestas esperadas. Va a haber algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta para ver si este tipo de respuestas nos hablan de mayor conflicto que otras. Va a haber algunas cuestiones a considerar para ver qué tipo de respuesta puede tener una persona hacia la adversidad. La primera de ellas es la naturaleza y la gravedad del acontecimiento. Obviamente va a haber situaciones de vida, catástrofes naturales, la pérdida de algún familiar cercano, situaciones de violencia como guerras, que a lo mejor situaciones de esa magnitud pues obviamente van a conllevar una respuesta emocional pues más intensa, tal vez un poco más duradera. Va a haber situaciones que pueden ser, no necesariamente pues, me estoy yendo al extremo un poco más intenso, pero pueden ser actividades cotidianas, por ejemplo, el hecho de que se me haya pasado el transporte en la mañana, o el hecho de que a lo mejor no me hayan despedido cuando salí de la casa. Es decir, pueden ser cosas de diferente intensidad y dependiendo de la misma, pues es el tipo de reacción que podemos esperar al respecto. De algunas podríamos esperar un simple disgusto que nos puede durar a lo mejor unos 5 o 10 minutos, contrario a algo que puede tener algunas repercusiones pues hasta semanas, meses después. Otro punto a considerar son experiencias previas en historia personal. Aquí ya nos empezamos a meter a cuestiones que pueden ser factores tanto protectores o que pueden ser factores de riesgo. Si en mi experiencia de historia de vida se me ha facilitado de herramientas para correcto manejo del estrés, se me han proporcionado estrategias de regulación emocional, puede que tenga una respuesta pues un poco más adaptativa a las situaciones estresantes. Si por el contrario, en mi historia de vida tengo antecedentes de una figura de apego insegura, si tengo antecedentes de maltrato, si tengo antecedentes de a lo mejor estar expuesto a un tipo de comportamiento desadaptativo por parte de algunos padres, por ejemplo, padres que tengan antecedentes de consumo de sustancias o padres con antecedentes penales, puede variar el tipo de respuesta que puedo tener yo hacia la adversidad. Otro factor que puede jugarnos a favor o en contra es el estado de salud general. Un buen estado de salud, una persona que tiene una dieta balanceada, que tiene buen estado físico, al momento de verse ante una adversidad, podría manejarla de forma un poco más neutral, contra a lo mejor una persona que ya se sabe enferma, que tiene algún tipo de discapacidad o debilidad física, pudiera considerarse o podría presentar algún otro tipo de conducta ante el estrés. La cultura y tradiciones también pueden marcar mucho acerca de cómo reacciona una persona hacia el estrés. Por ejemplo, en el caso de las personas japonesas que ante situaciones de fracaso laboral, fracaso académico, pues ellos meten mucho las cuestiones del honor o del deshonor, que puede llevar muchos a tener respuestas ante el estrés bastante desadaptativas, al grado de la mejor contemplar o llegar a presentar ideación suicida o llegar a presentar algún intento suicida. La edad también nos va a proporcionar características diferentes de la respuesta hacia el estrés. Por ejemplo, niños muy pequeños pueden mostrar a lo mejor respuestas más somáticas, a lo mejor son niños que se quejan de dolores de abdomen, o son niños que se muestran más irritables. A lo mejor conforme va avanzando en la adolescencia ya se puede mostrar o expresar más emociones de tristeza, de desamparo. Es decir, conforme va avanzando la persona en edad puede contar con recursos diferentes o las respuestas al estrés se pueden mostrar en diferentes modalidades. Y por último, un factor que puede jugarnos a favor o en contra es el tipo de apoyo que hay durante la crisis. En caso de que contemos con alguna persona con las que nos podamos acercar en situaciones de estrés, o a lo mejor resulta contraproducente que la persona con la que nos acercamos nos conlleva a hábitos nocivos, es decir, nos puede llevar al consumo de alguna sustancia psicoactiva o a tomar conductas de riesgo. Es decir,
Algo que es importante de mencionar en esta parte es de que podemos tener en todos estos aspectos factores que nos juegan a favor o en contra para que una respuesta emocional hacia los factores de estrés puedan ser más o menos adaptativa. Ahora, esto sería como para recalcar un poco la parte de el tipo de factores adversos que podemos presentar en diferentes etapas de la vida. Podemos encontrar antecedentes en el periodo prenatal o desde la primera infancia, que nos hablan, por ejemplo, en condiciones de vida pues un poco más humildes, si hay enfermedad mental parental, si hay consumo de sustancias durante el embarazo o en algún familiar cercano, que yo me esté muy expuesto a la sustancia o que la tenga, perdón, que la tenga accesible. En infancia, adolescencia ya empezamos a meter, por ejemplo, cosas de si yo vivo bajo situaciones de violencia, ya sea en el barrio o en el círculo familiar, la presión entre iguales, violencia o conflictos familiares, podríamos empezar con uso de sustancias psicoactivas. En el trabajo, ya en edad adulta o en tercera edad, puede haber discriminación o desigualdades, puede haber un ambiente laboral inseguro o que involucre mucho estrés, que sea muy demandante, o por el contrario puede estar en una situación de desempleo y verme en adversidad económica también. Todos estos son diversos factores de riesgo que podemos encontrar a lo largo de la vida que podrían condicionar a lo mejor a tener una respuesta un poco más desadaptativa ante el estrés. Esta otra tabla es para ejemplificar que en diferentes atributos individuales, sociales o ambientales podemos encontrar tanto factores adversos que nos predisponen a tener una respuesta desadaptativa, pero también factores protectores que podrían ser los que estaríamos buscando para ver si podemos tener más estrategias o para que una respuesta adaptativa sea lo más probable ante la adversidad. Tenemos en espectros contrarios una autoestima baja versus una autoestima alta o confianza en sí mismo, alteraciones médicas o una condición de salud o aptitud física apropiada, en caso de que se encuentre con soledad o con duelo versus un soporte social y familiar adecuado, seguridad versus inseguridad, tanto económica, en cuanto a situaciones de violencia, logro versus fracaso escolar, yéndonos a factores ambientales, personas que tengan pobre acceso a los servicios básicos, persona que tenga buen acceso a los mismos, que estén en situaciones de igualdad social y igualdad de género. Es decir, podemos ver que existen diferentes factores que pueden jugarnos a favor o en contra para tener una respuesta más o menos adaptativa. Ahora, todas las reacciones ante el estrés podríamos decir que son iguales o hay algunas a las cuales debamos de prestar mayor atención. Hay algunas de ellas, cuando una persona tiene algún evento adverso, puede reaccionar de ciertas formas que pudiera manejarse con recursos personales si es de que cuenta con el apoyo adecuado, lo mismo con estrategias de autocuidado, o si cuenta con un apoyo cercano que puede ayudarlo a pasar la situación de crisis o el evento adverso. ¿Qué reacciones son de menor intensidad y podríamos considerar que se podrían manejar con estas medidas un poco más conservadoras? Una persona que puede no creer lo que está pasando, sentimientos de ansiedad, miedo o angustia, puede haber también sentimientos de culpa, rabia o irritabilidad, puede haber también sentimientos de tristeza o desesperanza, puede haber cambios en el apetito, cambios en el hábito de sueño, personas que dejan de comer o personas que no pueden descansar adecuadamente, sensaciones físicas como tensión muscular, mareos y dolor de cabeza. Todas ellas podríamos considerar que bajo circunstancias de correcto apoyo podrían mostrarse en forma de una respuesta adaptativa o eventualmente solventar la crisis. Ahora, ¿qué reacciones son de mayor intensidad que a lo mejor valdría la pena ya buscar algún especialista en salud mental o un manejo que requiera a lo mejor medidas un poco más especializadas? En caso de que se presente un estado de intranquilidad constante, que ese evento estresor se acompañe de retraimiento social o dificultad en la comunicación, que haya un inicio o un aumento en el consumo de sustancias, que los dolores físicos puedan ser incapacitantes o recurrentes, que tengamos alteraciones de signos vitales sin un desencadenante aparente, ideación o intentos suicidas y sensación de desconexión de la realidad. La presencia de alguno de estos podría orientarnos a que sería apropiado que recibiera una valoración un poco más especializada. Ahora, para concluir, ¿qué cosas se podrían hacer o qué cosas se podrían tener en cuenta para tener un autocuidado en salud mental, para tener una respuesta emocional adaptativa, para ayudar o para tener en cuenta una correcta gestión de la emocionalidad? En cuanto a estrategias generales, se recomienda descansar lo suficiente, tener un buen hábito de alimentación, beber agua de forma también apropiada, evitar el consumo de sustancias psicoactivas, compartir tiempo con familia y amigos, hablar de las preocupaciones con alguien de confianza, realizar actividades que le ayuden a relajarse y hacer ejercicio físico de manera regular,
encontrar maneras seguras de ayudar a otros y mantener rutinas básicas, especialmente en las actividades diarias. Este tipo de actividades podrían ayudarnos a estar en un mejor estado para poder afrontar de manera apropiada las crisis. Dejar alguna de estas de lado podría a lo mejor predisponernos a estar en un estado en el que no podamos tener una respuesta tan adaptativa ante situaciones estresantes. Esto era a grandes rasgos una breve introducción acerca de lo que era el tema de, ¿cómo se dice? De alfabetización y autocuidado en salud mental. No sé si tengan de momento alguna pregunta. Como les digo, esto fue una introducción realmente muy leve a temas que realmente son bastante complejos de intentar sintetizar, pero espero que haya sido de utilidad para al menos tener un marco general de lo que vamos a tratar. Muy bien, doctor Hugo, le agradecemos su participación, que claro, hablar de esta despatologización nos pone en nuestro quehacer diario también de desestigmatizar, ¿no? Esta actividad y labor que tenemos como promotores de la salud. Es algo continuo, es un continuo precisamente, y le agradecemos su participación en esta introducción al tema. Ahora continuamos con nuestro orden del día. Les recuerdo a los asistentes que se les estará compartiendo su formulario en ambos chats, tanto en el de aquí del Zoom, ¿sí? Al cual ya inmediatamente ahorita pueden acceder, o los que estén en la modalidad o viéndonos a través del Facebook, también se les va a compartir el formulario. Este formulario evidentemente es también el que avala su asistencia, entonces favor de contestar el formulario completo. Y cualquier duda que quieran hacer a nuestros ponentes, pueden hacerlos, ahora sí que en esta modalidad en vivo, pueden hacerlo a través del chat. De lo contrario, si posterior a esta transmisión en vivo hubiera alguna duda, comentario que quieran ampliar acerca del tema, con gusto se puede hacer a través de este contacto a través del correo electrónico, y posteriormente se buscará el espacio y el formato para poder saciar estas dudas y estas aportaciones que pudieran también hacer con nosotros. Para continuar con la orden del día, también tengo el gusto de presentarles a la doctora Norma Rubalcaba. Ella nos acompaña del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. La presento. Ella cuenta con una formación, con una licenciatura en psicología por parte de la misma Universidad de Guadalajara. Cuenta con suficiencia investigadora en la Universidad de Málaga, homologado en México como maestría en psicología básica. Cuenta asimismo con un doctorado en psicología con orientación e inteligencia emocional por la Universidad de Málaga. Es integrante actualmente del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, nivel 1, Sociedad Interamericana de Psicología. Cuenta también actualmente en el Sistema Mexicano de Investigación en Psicología y forma parte del cuerpo académico de la Universidad de Guadalajara en Psicología y Bienestar. Ella cuenta con una adscripción como profesora investigadora titular B del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, con un perfil PRODEP, docente de la carrera de Psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de los posgrados de Psicología en el Centro Universitario del Sur y de la maestría en Innovación Social y Gestión del Bienestar en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Actualmente ella es jefa del Departamento de Psicología Aplicada de la Universidad de Guadalajara. Y por parte de la investigación e intervención, sus investigaciones se han centrado en el estudio de indicadores positivos de la salud. Ha participado como ponente en diversos eventos académicos, cuenta con una muchísima experiencia al respecto, tanto a nivel nacional como internacional, y cuenta con distintas publicaciones derivadas de los proyectos de investigación en el área de salud mental. Asimismo, se desarrolla como promotora de la salud mediante el diseño, coordinación, implementación y evaluación de programas de bienestar y calidad de vida, tanto para grupos académicos y profesionales como en poblaciones de vulnerabilidad social. Coordinadora general del programa El Saloncito, proyecto comunitario con niños de riesgo psicosocial. A continuación, la doctora Norma nos compartirá el tema que se titula Importancia de las competencias socioemocionales en la salud mental. Bienvenida, doctora. Nos engalana su participación de forma virtual, y le dejo el uso de la palabra. Puede compartir igualmente su presentación. Cuenta Sí. con los permisos en el Zoom. Muchísimas gracias y bienvenida. Sí, muchísimas gracias, Joel. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y ver tantas personas interesadas en estos temas, y a quienes agradezco mucho que estén aquí. Si bien ya el doctor hizo una ponencia muy buena sobre lo que son los factores de riesgo y protección, ¿no? Para
para el desarrollo pues de algunas trastornos, ¿no? Específicamente a lo mejor los de la vida afectiva. Señalar, pues también nos plasmó uno de los múltiples modelos que existen en el abordaje de las competencias socioemocionales. Me doy cuenta, bueno, que la mayoría somos colegas, y que esta parte hay que señalarla porque suele haber un traslape, ¿no? Ahí entre conceptual, entre que si es inteligencia, que si no, que si les podemos llamar competencias o si son habilidades o si hay rasgos de personalidad que están influyendo en estos modelos. Habría que señalar pues que podríamos identificar al menos 5 modelos principales, pero no son los únicos. El que mostró el doctor es uno de ellos, pero sí hay ese traslape. Incluso algunos le llaman, por ejemplo, inteligencia emocional, otros, ¿de dónde queda lo social? ¿No? Esta parte que él hablaba de la educación emocional, que es el modelo que justamente nos presentó. Pero lo importante, y aquí lo que quiero recalcar es que a pesar de los múltiples modelos, seguimos considerando pues que hay áreas medulares o que áreas compartidas en estos modelos, en este abordaje, y que justamente es a los que yo voy a hacer referencia, estos elementos que coinciden o que son cimiento, digamos, del resto de las competencias, pero lo importante, por supuesto, que siempre va a ser llegar a la aplicación, no nada más a la investigación, ¿no? Bueno, y a manera de introducción, he de decir que cuando preparé la presentación estaba pensando que era más dirigido a ese público general, pero bueno, entonces esto va a ser como mucho más fluido porque pues, somos colegas, conocemos esta parte. Y bueno, identificar pues que las emociones son reacciones de los organismos ante estímulos que pueden ser reales, externos, pero también ante cuestiones imaginarias, ¿no? O sea, que van a estar caracterizadas por tener un correlato fisiológico, es decir, vamos a experimentar estas emociones en cambios fisiológicos y que normalmente son efímeras, ¿no? Que esto es además lo que va a tender a diferenciarlas de los sentimientos que suelen ser más estables, digamos, en el tiempo y no necesariamente están acompañadas de estas reacciones fisiológicas. Si bien hay emociones que pueden evolucionar a sentimientos, hay aspectos diferenciadores entre ellos y ambos forman parte de lo que es la vida afectiva de un sujeto, al igual que lo que son los estados de ánimo, ¿no? Que esos los podemos caracterizar, pues, por estas sensaciones que pueden ser duraderas, mucho más duraderas que las emociones, porque podemos llevarlas a través, por ejemplo, del curso del día, pero que no llegan a ser sentimientos, ¿no? Entonces, estas tres constructos, digamos, son los que van a conformar la vida afectiva de un sujeto y que precisamente son las que pueden llevar a cuestiones conductuales, ¿no? Y de la experimentación de bienestar o malestar. Esta parte es muy importante y si ustedes, pues nada más a manera de recordatorio, recordar que también entre los múltiples modelos que abordan las emociones, hay un consenso en que hay emociones básicas universales, es decir, que se experimentan independientemente de la cultura a la que pertenezca el sujeto. También ahorita ya el doctor Hugo nos hizo el favor de identificar esos aspectos culturales que van a de alguna manera dar un matiz, ¿no? A cómo estamos experimentando las emociones, pero estas se consideran las básicas universales porque independientemente de la cultura se ha demostrado que las experimentan todos los seres humanos. Incluso yo me atrevería a ir mucho más, quienes tenemos mascota, podemos también identificar esta gama de estas 6 emociones básicas universales también, ¿no? En los mamíferos de orden superior. Y bueno, recordando que son esas emociones básicas, el miedo, la tristeza, el enojo, la alegría, la sorpresa y el asco, la repulsión. Estas van a dar pautas, se llaman también básicas porque literal es como los colores, esto nos va a dar pauta a ir mezclando entre estas emociones
para generar emociones secundarias y terciarias, ¿no? Cada vez más complejas, que además, en términos generales, podríamos clasificarlas en emociones positivas o negativas. No en términos de que sean malas o que tengan una connotación moral el experimentarlas. Hay que decir que todas las emociones es necesario que sean validadas, es decir, reconocerlas, que pasan, pero se les denomina así por la sensación de bienestar o de malestar que nos generan. Es decir, hay emociones las que estamos experimentándolas corporalmente con gusto, ¿no? Con placer, mientras que hay emociones que nos generan justamente displacer. Y es en ese sentido únicamente en el que hacemos esta diferenciación entre emociones positivas y negativas, y que todas esas emociones deben de ser validadas y reconocidas, ¿no? No sé si dentro aunque somos 67, podríamos ir considerando si nos pueden plasmar, por ejemplo, por el chat, algunos ustedes, o para hacer un poquitito interactiva esta charla, si nos pueden comentar emociones positivas o negativas que ustedes ubiquen, por ejemplo, ¿no? ¿Quién se anima ahí a escribirlas? Emociones, por ejemplo, primero, emociones positivas. ¿Cuáles serían? Emociones, sentimientos, estados de ánimo. Alguien que nos quiera compartir. A ver, ya digo, están llegando aquí. La alegría, ajá, la alegría podría ser, es una de ellas. ¿Cuáles más? ¿Quién más se anima? Gratitud, ajá, muy bien. ¿Cuáles más? Amor, ajá. Esperanza, si se fijan, estas emociones justamente se van a caracterizar por felicidad, ajá, bueno, después ahorita platicamos sobre la felicidad. Sorpresa, ojo, sorpresa es la única emoción de las básicas que puede ser ambivalente. Es decir, a veces experimentamos sorpresas positivas y a veces experimentamos sorpresas negativas. Pero es la única de las emociones que tiene esta característica de ambivalencia. La empatía, por ejemplo, yo no la consideraría como una emoción. La empatía nos genera emociones, ¿no? O sea, nos ayuda a conocer las emociones del otro, pero más bien es un proceso social, esto de la empatía, y no como una emoción. La satisfacción podríamos también considerarla como, ojo, también luego hay sensaciones, ¿no? Que a veces no corresponden ni emociones, ni sentimientos, ni estado de ánimo, pero tienen que ver con experimentar, por ejemplo, cansancio, ¿no? Y luego eso puede que nos lleve a experimentar otro tipo de emociones, por supuesto. Hay quienes cuando estamos cansados, pues a lo mejor somos más iracundos, ¿no? En ese sentido. El contento que tiene que ver con estar alegre. Orgullo, orgullo, por ejemplo, ojo, porque luego vamos a hablar también de las connotaciones lingüísticas de las emociones. Por ejemplo, aquí en México tenemos dos acepciones para la palabra orgullo. Una que es positiva, precisamente, ¿no? Pero luego solemos hablar de orgullo más haciendo referencia a un rasgo de soberbia, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, también lingüísticamente esto de cómo nominamos las emociones, que ahorita también vamos a hablar un poquito sobre eso, tiene que ver con este conocimiento de nuestras emociones. Regocijo, sí, también esa es una emoción. Muy bien, muchas gracias. Vamos aquí a ponerles algunos ejemplos. Algunos ya los dijeron ustedes, ¿no? La alegría, la gratitud, la serenidad, el interés, la esperanza, el orgullo en su acepción positiva, la diversión, la inspiración, ilusión, amor, mientras que tenemos con una connotación negativa, insisto, no porque sean malas, sino porque nos generan bienestar. Y ojo, porque tiene sus funciones. Por ejemplo, el miedo es una emoción negativa, pero literalmente nos puede llegar a salvar la vida. Y tiene una función etológica muy importante. Como especie nos ha permitido además sobrevivir, ¿no? O sea, el hecho de que cuando experimentamos miedo, nuestro cuerpo se activa, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos miedo es mucho más probable que corramos más rápido, que nuestros músculos se habiliten para sacarnos del peligro, por ejemplo, aunque es una emoción que nos genera malestar, pero tiene su función
de sobrevivencia, por ejemplo, ¿no? También el asco, por ejemplo, el hecho de que nuestros antecesores, a lo mejor allá en las cavernas, les haya dado asco una planta que era veneno, pues le permitió sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, ahora ya las amenazas que tenemos ya nosotros son distintas, sin embargo, nuestro organismo sigue respondiendo fisiológicamente ante esas emociones. Entonces, sí es importante validarnos. El enojarnos nos puede permitir, por ejemplo, defendernos, ¿no? Poner límites, ¿no? Ante determinadas situaciones. Entonces, la culpa, por ejemplo, tiene una función reparadora, ¿no? Cuando experimentamos culpa, luego solemos hacer cosas para reparar eso con lo que nos sentimos incómodos. Entonces, es importante, pues, no es que sean malas, sino que tienen una función distinta, pero están vinculadas al malestar. Otras de estos ejemplos sería la tristeza, el enojo, el disgusto, la frustración, la preocupación, la vergüenza, el agobio o la desilusión, ¿no? Como ejemplos de estas emociones positivas o negativas. Y bueno, esto que les decía de los abordajes, ¿no? O sea, realmente, por ahí también el doctor hablaba, pues, de antecedentes. He de decir que los antecedentes vienen desde la cultura grecorromana, ¿no? O sea, cuando Aristóteles, por ejemplo, empezaba a hacer énfasis en la importancia de vincular la razón con la emoción, ¿no? O sea, hablaban, incluso Platón hablaba de una metáfora que se llamaba el auriga, ¿no? Ese que era como la persona que conducía los carruajes, ¿no? De aquel entonces, y hablaba pues que las emociones eran esos, bueno, en aquel entonces me llamaban pasiones, me llevaba la palabra de emociones, pero hablaban que eran como esos dos caballos que si no se controlaban, ¿no? Podrían desbocarnos, ¿no? Es en la medida de que nosotros, ese auriga tenía el control de esos caballos, entonces podríamos llevar a buen rumbo, por ejemplo, el carruaje, ¿no? Hablando como esa metáfora. Después vinieron pues los teólogos, incluso en la Edad Media, Santo Tomás, San Agustín, los filósofos, que hablaban de esta importancia de poder empatar, ¿no? La razón con la emoción. Y luego, pues ya a finales del siglo pasado vinieron todos los descubrimientos desde las neurociencias que efectivamente descubrieron circuito, ¿no? Neuronal que a través de la amígdala, por ejemplo, podíamos recuperar recuerdos de donde se guardaban, ¿no? Todos esos elementos emocionales, el sistema límbico, que justamente nos ayuda, ¿no? A ir regulando estos elementos y que dio la pauta que empezáramos a investigar esta conexión entre los pensamientos y las cuestiones emocionales. Hemos de decir que también dentro de los modelos pueden ser clasificados con los modelos que se le llaman de habilidad, es decir, ellos parten desde la perspectiva que la inteligencia emocional puede ser aprendida y por lo tanto enseñada, ¿no? Entonces de ahí surgen también estos modelos de educación emocional. Sin embargo, cada vez van cobrando más fuerza aquellos modelos que nos dicen que hay rasgos de personalidad que interfieren en el aprendizaje o no de estas competencias emocionales. Yo estoy convencida de que sí, de que hay rasgos de personalidad, hay personalidades a las que les es más fácil la adquisición o el desarrollo de estas competencias. Un ejemplo principal, por ejemplo, es el ser introvertido o el extrovertido. O sea, al introvertido le va a costar más trabajo, o este otro rasgo que se ha estudiado recientemente sobre la disposición al optimismo, también estas personas suelen tener una regulación emocional mejor, ¿no? Entonces, hay como muchos estudios que han ido conglomerándose para darnos más pautas de cómo llevamos a cabo este desarrollo de competencias emocionales y cómo podemos concretarlas o cristalizarlas finalmente en las cuestiones de la regulación emocional, ¿no? Lo que sí es que tienen elementos en común, que es lo que les comentaba al principio, la conciencia de las propias emociones, la regulación de las emociones y el uso de las emociones, que luego los modelos que incluyen la palabra socioemocional justamente hacen énfasis en esto. O sea, no basta con que yo tenga conciencia de mis propias emociones, sino que además puedo utilizarlas ya sea para una mejor toma de decisiones, ya sea para relacionarme mejor, ya sea para abonarle a mi propio bienestar, ¿no? Son como algunos de los elementos en común en los modelos. Bueno, hablando un poquito de cada uno de estos elementos, entendemos pues
las emociones justamente tienen este correlato fisiológico. Hay estudios súper interesantes de cómo coincidimos en la vivencia fisiológica de la emoción. Por ejemplo, se me fue ahorita el nombre de los autores, pero es un estudio que se hizo en Países Bajos, en donde pusieron imágenes de siluetas humanas y les pedían a las personas que identificaran en dónde es donde sienten cada una de las emociones. Y había mucho consenso, por ejemplo, en términos de que el enojo suele sentirse en las manos, ¿no? O sea, a veces luego hacemos esto de aferrar los puños. Lo que sí también es otro, y por eso el icono de las emociones es el corazón, porque es el principal órgano blanco. Pero fíjense cómo el organismo hace estas diferenciaciones, porque si bien hay muchas de las emociones que primeramente lo vamos a experimentar a través de una aceleración del ritmo cardíaco, el resto de los cambios corporales obedece a qué tipo de emociones. O sea, no es lo mismo cuando empiezo a darme taquicardia porque tengo miedo, entonces la sangre suele enviarse a las extremidades inferiores, a cuando estoy enojada, que la sangre suele enviarse a las extremidades superiores, o cuando estoy enamorada, ¿no? Digo, puede sonar a broma, pero la sangre suele irse también a las cuestiones de los genitales, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a pesar de que todos se sienten con una aceleración del ritmo cardíaco, ¿no? El estrés y otras, ¿no?, manifestaciones las vamos a experimentar ahí, pero si hay un consenso, digamos, desde la humanidad, en donde estamos experimentando principalmente las emociones. Esto de ruborizarnos cuando nos da vergüenza, por ejemplo, ¿no? O el sentir las extremidades pesadas, ¿no? Cuando estamos pasando por periodos de tristeza, ¿no? El sentir, por ejemplo, el miedo en el estómago, o sea, son cosas que compartimos como seres humanos. Y también suele, después tenemos una valoración cognitiva, ¿no?, de esas emociones, y recordando que la palabra emoción proviene del vocablo muchere, que significa moverse, también esas emociones siempre nos van a dar la pauta para la actuación, para la parte conductual. O sea, a partir de lo que estamos experimentando, ¿qué solemos hacer con esto, ¿no? Y eso ya implica esta revisión de esta conciencia emocional, de primero identificar qué estoy sintiendo y qué es lo que suelo hacer, para que entonces después los procesos de regulación se puedan ser más eficientes. También es una conciencia emocional, y bueno, hay autores que lo separan, ¿no?, estas habilidades, pero esta de comprender las emociones, y esto implica incluso el nombrarlas, ¿no? Para el castellano, ¿no?, tenemos alrededor de 300 vocablos que denominan emociones, pero solemos usar un promedio entre 13 y 15 palabras, ¿no?, emocionales, y hay algunas que han ido cayendo en desuso. Yo les suelo compartir de si ustedes, o más o menos los que somos de mi generación, recordamos a las abuelas, ¿no? Usando, por ejemplo, ya sosiégate, ¿no? O apacíguate, ¿no? Son palabras que sabemos qué significan, pero que poco a poco hemos dejado de usarlas y estamos haciendo más concretos, ¿no? La vivencia, el nombrar las emociones. Y ahora súmenle todavía el tema de la comunicación, ¿no?, a través de las tecnologías, que a veces suele tener el déficit que no responde a la cuestión paraverbal, ¿no? O sea, cuando estamos hablando uno a uno, podemos escuchar el tono de la voz, la velocidad, la intención, ¿no?, de lo que decimos, pero ahora con la mayoría de nuestras comunicaciones son escritas, ¿no? Es a través de mensajes, y pues nos solemos auxiliar de los emoticones, pero no sé si les ha pasado que a veces no hay emoticones suficientes para lo que tenemos que decir, o cómo se interpretan los stickers, por ejemplo, ¿no? O sea, que también son cosas que tendremos que ir explorando respecto a la vivencia emocional en las comunicaciones, pero también implica esta habilidad de comprenderla y de nombrar, ¿no?, las emociones. Y bueno, llegaríamos a la tercera, a lo mejor la principal, o con lo que más relacionamos a la inteligencia emocional, las competencias socioemocionales, que es la regulación emocional, es decir, cómo tenemos el manejo de nuestras propias emociones. A mí me gusta mucho siempre utilizar
este ejemplo de la doctora Barbara Fredrickson, que de manera serendípica encontró cómo las emociones positivas tienden a regular las emociones negativas a través de un experimento. Ella estaba haciendo estudios sobre estrés, ¿no? Y a lo que hacía en población universitaria, les invitaba a participar en un estudio y la instrucción era que primero les conectaban, ¿no? Todos, se me fue el nombre, pero bueno, los aparatos, los dispositivos para identificar el estrés basal, es decir, medía, por ejemplo, el ritmo cardíaco, sudoración, el ritmo respiratorio, etcétera. Y les decía, vas a pasar a un cubículo en donde hay una computadora. Si eres elegido para el estudio, la computadora va a poner una palabra sobre la cual tienes que hacer un discurso para posteriormente leer tu discurso ante 100 personas, ¿no? Entonces, esto es lo que hacía, era una situación inductora de estrés, subía el estrés, se provocaba esta situación, pero también les decía, si no eres elegido, te vamos a poner un video, espérate a ver el video y ya puedes irte, ¿no? Porque tienes que esperar a ver el video. Se pusieron videos con diferentes valencias emocionales, ¿no? Videos que tenían que ver con cosas de asombro, con cosas cómicas, también con cuestiones neutras totalmente, que no tenían ninguna emoción, y videos tristes. Entonces, lo que se dieron cuenta es que aquellas personas que habían visto los videos con carga emocional positiva tendían a recuperarse más rápido de la situación inductora de estrés, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó a hacer muchísimas investigaciones. La verdad es que también luego nosotros, si bien no trabajamos desde los aspectos neurofisiológicos, pero sí desde la percepción de las propias emociones, hemos descubierto también que solemos o suele ser más importante la gestión de las emociones positivas, es decir, que tú puedas generar emociones positivas a la regulación de las emociones negativas. Por ahí, o cómo esas emociones positivas ayudan a desbaratar, le llama ella, ¿no? El Undoing Effect, a desbaratar esas emociones negativas. Y bueno, a manera general, algunas fuentes de emociones positivas pues pueden ser el ejercicio, por ejemplo, el arte y los pasatiempos que cada quien, cada una y uno tengamos, las relaciones interpersonales constructivas, ojo, porque las relaciones interpersonales, si bien también son fuentes de bienestar, también suelen ser fuentes de malestar, ¿no? Y ahí es donde aplica justamente la importancia de la regulación emocional. Últimamente también se ha hecho mucho estudio, mucho trabajo sobre cómo la bondad y la gratitud son fuentes de emociones positivas y de bienestar, y actividades ya más deliberadas, ¿no? Hechas con mucha más conciencia, por ejemplo, en la meditación, ¿no? Todos los ejercicios de mindfulness, etcétera, que se suelen hacer o favorecer esta recuperación emocional. Y bueno, finalmente también, como otra de estas partes medulares, desarrollo de competencias socioemocionales, pues es el cómo usamos nuestras emociones, ¿no? Es importante cuando, en la medida en que somos conscientes de nuestras propias emociones, solemos también desarrollar competencias, capacidades para dar lectura a la emoción del otro o la otra, ¿no? Y esto pues también tiene que ver con la construcción de relaciones interpersonales positivas. También en la resolución de problemas hay estados emocionales que suelen ser más propicios para cuando hay retos, ¿no? O sea, que atender, o problemas identificables. Y finalmente, pues esto en la interacción, ¿no? O sea, en la medida en que nosotros, digamos, habilitamos, ¿no? Nuestra regulación emocional en función a tener relaciones interpersonales más fluidas, pues también eso le impacta a bienestar. Y ahí también tenemos bastante investigación que habla que la relación entre calidad de vida, por ejemplo, y las competencias socioemocionales no es directa, sino que está mediada a través de la construcción de relaciones interpersonales positivas. Esa parte es muy importante. Y bueno, ¿qué beneficios tienen las emociones positivas? Pues es detonante de la salud, del bienestar, la resiliencia, favorece un pensamiento eficiente, flexible, creativo, amplía los marcos de acción de las personas en términos de que te da más margen de respuesta, de solucionar problemas, y favorece las relaciones interpersonales. En ámbitos de salud también se ha encontrado con investigaciones muy específicas, ¿no? Que favorece, por ejemplo, el liderazgo en los equipos
de trabajo, se experimenta mejor nivel de salud, se percibe también un mejor nivel de salud, disminuye la somatización. Por ejemplo, ustedes que están en ámbitos clínicos o más hospitalarios, por ahí hay estudios, ¿no? Sobre cómo, especialmente algunos médicos, ¿no? Lo que suele pasar de empezar a somatizar, ¿no? El estrés, etcétera. Entonces, al parecer esto también ayuda, hay investigaciones pues que dicen que ayuda a regular esa parte, aprovechar el lado humano en los equipos de alto desempeño, y también favorece el abordaje al cuidado de los pacientes, ¿no? Y la ansiedad y el estrés que pueden vivir el personal de salud frente a la ansiedad de la muerte. Y ahorita, en especial en este contexto de pandemia, resulta relevante, importantísimo reconocer esta parte. Y bueno, aquí yo siempre insisto, pero luego ya vi que aquí hay mucha gente de salud que siempre yo se los mando, ¿no? Siempre cierro mis ponencias diciendo, bueno, cuando la emoción me desborda, que cuando yo sola o solo, yo no puedo hacer esta regulación emocional, pues hay que buscar ayuda profesional. Yo siempre digo, llamen al 075. Pero sí, como profesionales de la salud también, como este reconocimiento de nuestra propia salud mental, ¿no? Recién estuve en el Congreso de la Sociedad Interamericana de Psicología y uno de los ponentes decía algo que me hizo mucho clic, que decía, por primera vez en la historia de la psicología, con esto de la pandemia, dice, nos puso en relieve que también podemos ser los sujetos de investigación, ¿no? O sea, ¿qué nos está pasando a nosotros como psicólogas, como psicólogos, como profesionales de la salud mental o de la salud en general? Pues también estamos experimentando lo que vivíamos en los libros, ¿no? En los manuales de clasificación. O sea, estamos experimentando miedo, estamos experimentando estrés, estamos experimentando ansiedad, depresión, ¿no? Etcétera. Entonces eso pues nos acerca, ¿no? Desde la vivencia, los procesos o los fenómenos que veíamos desde afuera, ¿no? Entonces, pero el cuidado de esta salud mental y en general el autocuidado pues se vuelve muy relevante, especialmente en estos tiempos de pandemia. Y pues con eso yo cerraría mi presentación, y si hay alguna pregunta o duda, creo que tenemos todavía 5 minutitos para poderlas solventar. No sé, Joel, si hubiera alguna especie de moderación de las preguntas. Estamos aquí monitoreando el chat. En el chat ahorita no están apareciendo. Le comento, está apareciendo tanto en el Zoom de manera en vivo, así como se va a quedar colgado el video. O sea, también nos están viendo en vivo a través del Facebook. Entonces, ahorita estamos monitoreando los dos chats. Muy bien. Con gusto pueden hacer ahorita sus preguntas, sus comentarios, sus aportaciones en vivo, o pueden dejarlo y posteriormente también a la doctora una voz autorizada también para compartirnos todas estas experiencias que se puedan fomentar en este tipo de espacios que también para eso son, ¿no? No hay dudas, chicos, chicas, compañeros, que parte del espacio que nos da el pretexto de hacer este tipo de eventos es la capacitación y la formación de los mismos promotores aquí del instituto que están recibiendo todos estos contenidos, estos materiales que, si bien habían sido solicitud, están nutriendo mucho de la formación que nos da el trabajo en campo. Sí, parece que ahorita está todo, comentan que todo bien, que ahorita no hubiera dudas, pero dejamos la puerta abierta, estoy seguro, doctora, que podamos contar por ahí con un espacio aquí por parte del staff de promoción de la salud mental del Instituto de Ciencias de Salud Mental. Se le extiende un caluroso saludo y nos da mucho gusto tenerlo en este tipo de escenarios, y esperamos contar con su presencia y participación en futuros eventos. Que sí. Pues muchas gracias, y yo me retiro porque tengo una reunión a las 2. Pero fue un gusto estar por aquí. Me imagino que ustedes cierran, ¿no? De alguna manera. Sí, muchísimas gracias, doctora. Nos dio un gusto tener su participación, y con esas palabras damos por concluida la participación de la doctora Norma. Le haremos llegar por el medio correspondiente su constancia de participación. De verdad, nos enriquece demasiado este tipo de profesionales en este simposio. Muchísimas gracias y hasta luego. Hasta luego. Bien, finalizamos la participación de la doctora Norma.
haciéndoles extensivo que contamos con un programa, evidentemente la siguiente sesión del próximo mes será el 23 de septiembre con el módulo de prevención del suicidio y promoción de identificación temprana de riesgos. Dejamos el chat abierto en el Facebook, ya sea por el medio de correo que viene ahí en sus flyers o por medio de cualquier otro medio electrónico. Podemos hacer dudas y quedamos a su disposición. Muchísimas gracias. Me parece que aquí hay un par de recados. Permítanme un poquito. Muy bien. El día de septiembre, obviamente, sabemos que se conmemora el Día de la Prevención del Suicidio, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. A esta misma liga pueden acceder ustedes. Vamos a tener un webinar, vamos a tener una intervención. Igual vamos a tener los ponentes. Por favor, sería un gusto para nosotros contar con su asistencia y obviamente esperamos que sea de su total uso y funcionamiento este tipo de información. Muchísimas gracias y quedamos para la futura reunión. Muchísimas gracias y hasta luego.